Hoy en El Frasco. Hoy Palestina es noticia, no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel. Facciones de la resistencia palestina asestan un duro golpe a las fuerzas de ocupación israelí con la operación Diluvio de Al-Aqsa. En respuesta a las continuas violaciones y agresiones por parte de la ocupación israelí contra el pueblo palestino, no les queda otra al pueblo palestino que tomar las armas ante tanta burla, ante tanto genocidio, ante tanta limpieza étnica. Los medios de comunicación no difunden las imágenes de humillación de la población palestina. La organización terrorista Hamás inició un lanzamiento masivo de cohetes y los terroristas infiltraron en vivo en territorio israelí. Hoy el pueblo de Israel está siendo atacado por una organización terrorista, Hamás. Tenemos que decir también que el Hamás es un grupo terrorista. Sí, claramente. ¿No? Está declarado así. אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים. Y es un derecho que posee el pueblo palestino de hacer uso de la lucha armada frente a ese régimen de horror fascista, de naturaleza fascista, como lo es el régimen colonial de Israel. Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse y a llevar una guerra en contra de lo que llaman invasor, los palestinos no tenemos derecho. Hablaremos sobre lo que está sucediendo en Palestina con nuestro invitado del día. El Frasco, un antídoto ante el bombardeo informativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En tiempos de videos breves y noticias cortas, una de las grandes maniobras de los medios dominantes es evitar el contexto para así instalar una narrativa. Y eso también es manipular. Por eso vamos a repasar lo que sucedía en Palestina algunos días atrás. Fuerzas de ocupación israelíes atacan brutalmente a mujeres palestinas en la ciudad vieja de Jerusalén. Y allí lo vemos de nuevo. El video no solo es claro, sino que se trata de una situación ya recurrente, pero ningún titular en la prensa, ningún reclamo de ONGs, ningún hashtag en defensa de las mujeres, nada. Y aquí otro hecho que no fue difundido por la prensa dominante. Clases suspendidas en Burka después de que tropas israelíes dispararan balas reales y gases lacrimógenos en la escuela, hiriendo a un niño y provocando la inhalación de gas a decenas de personas. ¿Se imaginan el clamor mediático si soldados cubanos dispararan gases lacrimógenos en una escuela? ¿Y si fuerzas venezolanas arrestaran a niños? Israel detiene en Hebrón a 9 menores palestinos de entre 8 y 13 años. ¿Qué sigue? ¿Asaltar un espacio sagrado bajo la protección de fuerzas de ocupación y ofender a quienes practican otros credos? Colonos de Israel asaltan el complejo de la mezquita de Al-Aqsa por quinto día consecutivo. Los cristianos enfrentan persecución por parte de colonos israelíes en Jerusalén. Consejo Mundial de Iglesias. Colonos israelíes escupen a turistas cristianos en la ciudad ocupada de Jerusalén. Y el supremacista Ben Gvir, que oficia de ministro de Seguridad, lo justificó diciendo que se trata de una tradición. Es el mismo sujeto que quiere blanquear lo que viene sucediendo hace décadas. Ben Gvir busca aprobar el uso de munición real contra palestinos. Mientras tanto, algunos medios occidentales siguen sosteniendo que el mismo régimen que propone eso y que usa a los palestinos como blanco de tiro en Gaza es una democracia. Las fuerzas israelíes ordenan a francotiradores disparar a los tobillos de los palestinos. A todo esto se le suma el brutal ataque de fuerzas policiales contra activistas que justamente intentan denunciar estas violaciones. Fuerzas del ejército israelí golpearon y agredieron brutalmente a activistas pro-palestinos hoy en el barrio de Sheikh Jarrah, en la Jerusalén ocupada. Pero presten atención, para justificar el accionar israelí todo parece válido, incluso para el político y empresario británico Jim Ferguson, que agarró ese video, pero cambió de lugar y de agresores. Mujeres y niños judíos siendo golpeados salvajemente por palestinos. Una mujer es arrastrada hacia Gaza por hombres palestinos. Ese tuit absolutamente falso logró casi 900.000 reproducciones y miles de usuarios en el mundo lo compartieron como algo real, pese a que debajo de ese mismo tuit se denunciaba la mentira.
Es al revés, es una militante palestina golpeada por ocupantes sionistas. Y si todo esto que ocurrió en los últimos días parece asfixiante, imagine no poder siquiera disponer de agua porque un ente de ocupación hace esto. Tropas israelíes se aseguran de que los aldeanos palestinos no tengan agua, destruyen las tuberías de agua en las colinas del sur de Hebrón. Terrorismo israelí. Colonos ilegales destruyeron una cosecha de olivos y quemaron una granja palestina. Todo esto que enumeramos es apenas en los últimos días y se resume en un titular también ignorado por los medios corporativos. Denuncian 923 ataques israelíes contra palestinos en septiembre. El reporte incluye los ataques contra civiles palestinos, arrasamiento de tierras, corte de árboles y confiscación de bienes. Para tomar dimensión de la cifra, se trata de más de 30 ataques o violaciones a derechos humanos por día, mucho más que uno por hora. ¿No es llamativo que estos actos opresivos y muchos más no sean noticia en la prensa occidental? Y esto es una constante que no es noticia, lamentablemente. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Esto no es noticia. El asesinato a manos de los colonos de palestinos no es noticia. Los medios de comunicación no difunden las imágenes de humillación de la población palestina, de hombres, mujeres, ancianos, niños, el asesinato en sus hogares. Se trata de un proceso de solución final para el pueblo palestino, así refrendado por cada administración del régimen nacional sionista israelí en estos años. Toda esa presión y opresión por parte del régimen ocupante hacia el pueblo nativo no indigna a la llamada comunidad internacional. Ahora, cuando ese pueblo reacciona, suenan las alarmas. Resistencia Palestina lanzó amplia respuesta en territorios ocupados por el régimen israelí. Un día negro para Israel ante el terrorismo de Hamas. ¿Qué es el grupo Hamas y por qué es considerado una organización terrorista? Pero en el desarrollo de ese último titular, por ejemplo, nos enteramos de lo que dice la letra chica. La mayoría de los gobiernos occidentales, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, lo clasificaron como organización terrorista. ¿La Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados acaso representan de pronto a todo el planeta? Quizás no sea casual que los mismos que callaron ante la opresión de los palestinos, ahora de pronto se indignen. Estados Unidos y la Unión Europea salen en tromba a condenar el ataque de Hamas contra Israel. Simplemente es noticia cuando se trata de Israel y cuando esto afecta a Israel. Y pese al masivo aluvión de noticias y titulares de la maquinaria mediática dominante, las voces alternativas irrumpieron en las redes sociales para alertar acerca de esa narrativa unilateral. Cuando le haces la vida imposible a millones de civiles, negándoles el acceso al agua, remedios, fronteras bloqueadas, checkpoints, asesinándolos durante años, un día sucede esto. Los palestinos son arrestados, torturados y asesinados todos los días por Israel. Sus tierras ocupadas por soldados y colonos. Los palestinos tienen derecho a defenderse. Es un derecho que posee el pueblo palestino de hacer uso de la lucha armada frente a ese régimen de horror fascista, de naturaleza fascista, como lo es el régimen colonial de Israel. Sin embargo, parece que los palestinos tienen prohibido defenderse. Ese derecho solo cabe para los ucranianos frente a Rusia. La doble vara de medir, Occidente-OTAN, dice que Ucrania tiene derecho a defenderse de Rusia, pero no dicen que Palestina tiene también derecho a defenderse de la ocupación de Israel. Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse y a llevar una guerra en contra de lo que llaman invasor, los palestinos no tenemos derecho a defendernos. Y como ya lo hizo anteriormente, el régimen israelí apuntó a civiles, asesinando a cientos de personas sin generar condena en aquella comunidad internacional. Israel bombardeó una escuela de la ONU que funciona como refugio de civiles en Gaza. La gente de Gaza no tiene a dónde ir. Un ataque aéreo israelí destruye la Universidad de Rabat en la ciudad de Gaza, un crimen de guerra más en una larga serie. El silencio ante estos crímenes es elocuente, pero presten atención porque días atrás hubo otro hecho que evidenció que todo ese clamor de medios y potencias occidentales parece ser solo una impostación. Atentado terrorista en Siria, más de 100 muertos y decenas de heridos en un ataque con drones contra una academia militar.
Este aberrante ataque, en el que hubo niños y mujeres entre las víctimas, ocurrió en Siria. Así que en este caso, la mayoría de los medios, sin ningún inconveniente ético, evitaron la palabra terrorista. France 24, ataque con drones. Europa Press, ataque con dron. El País, ataque con drones. Infobae, ataque con drones. El Español, ataque con drones. Atalayar, un ataque contra una academia militar en Siria deja más de 110 muertos. ¿Será acaso que aquí la comunidad internacional no salió a condenar lo ocurrido por quienes estarían detrás de los terroristas? This crime, it was done by America's mercenaries on the ground. Hayat Tahrir al-Sham, grupo terrorista liderado por la antigua rama de Al-Qaeda en Siria. Con anterioridad, la organización terrorista ha utilizado drones para atacar zonas controladas por el gobierno. Occidente sigue financiando el terrorismo y sus masacres terroristas en Oriente Medio para derrumbar gobiernos contrarios a sus intereses. Y aquí viene el segundo hecho que desnuda como pocas veces la hipocresía de los medios dominantes. Cuando el ejército sirio comience a atacar los bastiones terroristas, los medios de comunicación gritarán derechos humanos. Cuando efectivamente llegó la respuesta a los terroristas que causaron esa masacre, las agencias occidentales se encargaron de maquillar esa denominación tan estigmatizante y los volvieron a llamar así. Las fuerzas sirias atacan regiones controladas por los rebeldes tras ataque a graduados militares. Los cascos blancos de Siria evalúan los daños tras el bombardeo del régimen contra Idlib, controlada por los rebeldes. Todo esto pone en evidencia que hay un discurso instalado en los medios corporativos al que no le interesan en absoluto las vidas de las personas inocentes. Solo fingen preocuparse cuando determinados intereses están afectados. Ahora volvamos a hablar de lo ocurrido con la tormenta de Al-Aqsa y hablamos con nuestro invitado del día. Esto es un asalto a la historia y esto reivindica y renace la esencia de la causa palestina, la razón de ser de la causa palestina. ¿Y qué es la causa palestina? Es la causa de un pueblo nativo, de un pueblo originario que lucha hoy en el siglo XXI contra una fuerza colonial, contra un régimen colonial, contra un yugo colonial, contra un anacronismo colonial hoy en el siglo XXI. Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener a la persona indicada, Gabriel Sibinian, sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel, es un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa. Muchas gracias, Mariano, por la invitación, es un gusto para mí estar aquí. ¿Considerás que, digamos, esto que se plantea, ¿no?, que este levantamiento de la resistencia palestina de alguna forma viene a reivindicar la lucha de un pueblo que viene de hace décadas, pero que ahora se manifiesta contra el colonialismo sionista? Sí, claramente, es una expresión más de las tantas que uno podría contabilizar de 75 años a esta parte y aún más. Porque en realidad los levantamientos y las sublevaciones del pueblo palestino uno las puede registrar ya en la etapa del mandato británico, cuando quedaban claros los planes sionistas de establecer un Estado exclusivo y excluyente en Palestina a costa de la expropiación territorial, del desplazamiento de la población nativa y de la implantación de la población foránea, que de hecho es la constante del proyecto sionista. Entonces, lo que está sucediendo en estas horas es, con las particularidades propias desde ya del caso, un eslabón más en un largo encadenamiento de sublevaciones, de movilizaciones, de expresiones de la resistencia del pueblo nativo al proyecto colonial. Ahora, ¿qué significa para el colonizador que el pueblo colonizado no solo no se rinda, sino que además presente batalla? Y es muy interesante la pregunta, Mariano, porque el colonizador tiene por práctica, por cosmovisión, por concepción, la negación del colonizado en tanto sujeto político. Hay un lema del sionismo que circulaba hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Con ese lema, Israel Zangwill promocionaba el proyecto sionista entre las autoridades europeas de la época. O sea, ya la negación misma de la existencia del pueblo palestino estaba en los primeros trazos del proyecto. Luego, obviamente, la demografía, la vida económica, política, cultural, las relaciones internacionales demostraban que esa era una falacia
Y desde la narrativa sionista lo que se empezó a plantear era que no es que no existía población, sino lo que no existiera un pueblo en tanto sujeto político. Esto es un pueblo que tenga la capacidad de autodeterminarse, un pueblo que tenga la capacidad de organizarse, de definir un proyecto nacional. Entonces, desde siempre el colonizador, y hoy también, niega la propia existencia de ese pueblo y, por tanto, al negar la existencia de ese pueblo, le niega la posibilidad de agenciamiento, de poder autoorganizarse, de pelear. Yo cité la frase de Zangwill, podemos traerla a la frase de Smotrich del mes de mayo pasado, en donde todavía está diciendo que el pueblo palestino no existe. Entonces, si no existe el pueblo palestino, no hay posibilidad de autoorganización, no hay posibilidad de... Todo lo que veríamos aquí son, como también lo acaban de decir, salvajes humanos que se rebelan en contra de la civilización. Esa es la lógica del colonizador, aunque nos parezca mentira, pleno siglo XXI, pero con una concepción y prácticas propias del colonialismo que nosotros pudimos haber conocido en los libros de historia en el siglo XVI aquí en nuestra América, ¿no? Hay una matriz colonial que es muy clara y que explica lo que vos decís. Ahora, en esta cuestión de negar al otro, ¿no?, también se traslada a la cuestión mediática, porque de pronto vemos que los medios, titulan y anuncian la noticia como si espontáneamente los palestinos tomaran una decisión y reaccionaran sin ningún tipo de contexto previo, ¿no? Y sin embargo, en las redes sociales se ve un público activo que está diciendo, que advierte sobre esto, ¿no? Esto es la consecuencia de todo lo que venía pasando, ¿no? Bueno, yo creo que esto es más que anunciado. No las formas, ni el momento, ni el lugar, eso desde ya. Puede resultar de alguna manera, no sé si fortuito, pero difícil de predecir, pero es imposible sostener un sistema de crueldad tan manifiesto como el que ocurre en Gaza y en Cisjordania durante mucho tiempo y pretender que sus víctimas se mantengan dóciles. Eso es imposible. Yo, obviamente, estos días, estas horas, uno ha tenido conversaciones en distintos ámbitos y uno de los ejemplos que ponía era detengámonos o vayamos al momento en donde la maquinaria está, en esa imagen simbólica, desplazando y llevando, digamos, derribando el alambrado, ¿no? Tomemos de ahí para atrás. ¿Cómo vivía ese pueblo? ¿Cómo vive ese pueblo? Sitiado, bloqueado por mar, por tierra, por aire, por una valla subterránea, con una crisis humanitaria. Ya en el año 2020 Naciones Unidas advertía sobre la imposibilidad de llevar adelante la vida en Gaza. Ni hablar las recurrentes incursiones militares con sus picos de 2008, de 2012, de 2014, de 2021. Masacrados en la Gran Marcha del Retorno, 2018-2019, 223 palestinos que iban hacia esa valla fueron asesinados a sangre fría. O sea, es imposible pensar que no iba a haber una reacción. Estamos hablando solo de Gaza, también podríamos hablar de Cisjordania. Es la soberbia y la arrogancia del colonizador que no puede preverlo y obviamente que sus medios acólitos repiten su narrativa, ¿no? Entonces se sorprenden conjuntamente. Insisto, no es porque uno, ni vos, ni yo, ni cualquiera de nosotros podemos predecir los hechos en el futuro y cuándo van a ocurrir y qué características van a adquirir, pero que estos estallidos y sublevaciones continuarán si no se resuelve de fondo la cuestión de Palestina, eso es así. Bueno, y además, siempre digamos, lo que ocurre, hay manifestaciones que se ven en los medios que dicen, paz, ¿no? Paz, pero la paz tiene que tener justicia. Y en ese sentido también sigue quizás siendo tabú el tema de la lucha armada, ¿no? Porque se reivindica constantemente a los ucranianos, qué heroicos lo que están haciendo, y sin embargo ahí queda manifiesta, ¿no?, esta doble moral de decir, los palestinos no, son terroristas. Mira, casualmente estaba escuchando al representante, al vocero de las fuerzas, de las autodenominadas Fuerzas de Defensa del Estado de Israel para el mundo hispanoparlante, Ronnie Kaplan, en una entrevista que le hacían en un canal de cable, y él solicitaba algo que realmente es muy preocupante, a la comunidad internacional tiempo y la legitimidad suficiente para poder
desplazar finalmente, en términos elegantes, o terminar con el gobierno de Hamas en Gaza. Eso traería la paz. La paz no la va a traer la derrota eventual de Hamas, como no la trajo las negociaciones con la OLP, como no la trajo cada uno de los triunfos militares que puedan plantear el Estado de Israel a lo largo de su historia, o los procesos de negociación fraudulentos que lamentablemente nos trajeron hasta aquí. La paz, como bien vos decías, va a ser fruto de la justicia. Y hoy el reclamo del pueblo palestino es su derecho a autodeterminarse, a conformar su Estado. Todas las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, la 242 del 67, la 338 del año 73, el propio Consejo de Seguridad, resolución 1397, lo establece: 2 estados. Ese es el principio elemental para que el pueblo palestino pueda autodeterminarse, y por otra parte para que se cumplan los derechos humanos, no solamente en términos colectivos la autodeterminación, sino los derechos individuales derechos humanos en términos individuales. Si uno hace un listado de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, están absolutamente todos violentados para el pueblo palestino, para los individuos que componen al pueblo palestino, y colectivamente también. Así que desde ya que la paz que anhelamos va a ser fruto de la justicia. Vos sabés que, bueno, siempre aquí hablamos de la doble vara, ¿no? Acá literalmente tenemos la doble vara mediática. Presten atención a este titular. Edificios emblemáticos del mundo se iluminaron con azul y blanco en apoyo a Israel. Sin embargo, cuando una persona osa mostrar la bandera palestina, fíjense lo que pasa. En el estadio de River se detectó a una persona con la bandera de la autoridad palestina. Bueno, Gabriel, digamos, esto ya de por sí es grave, ¿no? Hablar de se detectó como si ya tuviese implícito una cuestión de ilegalidad, ¿no? Pero aquí queda en manifiesto, ¿no? Occidente celebrando o mostrando su apoyo y desentendiéndose por completo, y no solo eso, condenando a Palestina. Sí, por supuesto, y también tiene el correlato con lo que sucede en Palestina, en los territorios ocupados, y particularmente en el Estado de Israel, en donde han habido disposiciones, reglamentaciones, y por otra parte en manifestaciones se ha prohibido el uso público de la bandera palestina. Es un símbolo de la resistencia, ¿no? La identidad nacional palestina, la propia afirmación de esa identidad nacional, es un símbolo de resistencia, justamente por lo que decíamos anteriormente, porque el proyecto colonizador niega a ese sujeto histórico, a ese sujeto político, a esa entidad geográfica, a esa cultura. Entonces, yo soy muy temeroso en términos de una escalada militar en la región, no ya solamente por la cantidad de vidas, por la destrucción, que eso ya sería un desastre de proporciones gigantescas, sino porque no hay que olvidar que los crímenes masivos, los exterminios, los genocidios siempre se dan en el marco de conflagraciones mayores. El genocidio del pueblo armenio a manos del Imperio Otomano fue en el marco de la Primera Guerra Mundial. No solamente de los armenios, de los asirios, de los griegos. Las masacres y el genocidio sobre las comunidades europeas judías y otras minorías étnicas nacionales y de otras características fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Una escalada del conflicto en Oriente Medio, una crisis regional, pone en serio riesgo la existencia misma del pueblo palestino, ¿no? Ya sabemos lo que ha significado la limpieza étnica originaria del 48, 750.000 palestinos expulsados. Ya sabemos lo que ha pasado en 1967 con la guerra de junio, entre 250.000 y 300.000 palestinos refugiados, y un conflicto de esas características sería realmente muy, pero muy riesgoso para la perpetuidad del pueblo palestino, de su identidad, de su cultura. Yo estoy particularmente preocupado por ese tema. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Mariano, muchas gracias a vos, a toda la producción, y a disposición para cuando lo consideren conveniente. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa el día de hoy. Presten atención. No podemos luchar por nuestros derechos, nuestra historia y nuestro futuro en cuanto no nos equipemos con las armas de la crítica y una conciencia comprometida. Edward Said.
Como ustedes saben, aquí solemos analizar e ironizar respecto al rol de los medios hegemónicos. Y hoy es más importante que nunca ejercitar el espíritu crítico para entender que la condena y el sufrimiento de las personas, particularmente los más vulnerables, niños o ancianos, no puede ser parcializada. Para que eso no ocurra, las injusticias, la opresión y el colonialismo deben ser denunciados siempre y no en un momento. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias.